prever esto en la Argentina. Están aquí con nosotros Camilo Tiscornia, bienvenido. Hola, Camilo. ¿cómo te va? María Laura Tramesani, bienvenida María Laura, ambos economistas. Sofía Diamante, bienvenida Sofía. Hola, Elio. Bueno, a ver, 44,92, estamos hablando de un nuevo récord del dólar. Ya hemos dado esta noticia más de una vez, lamentablemente. Lo cierto es que uno se pregunta, ¿por qué no hay manera de prever estas cuestiones en la Argentina? Bueno, yo empezaría por lo siguiente. A partir del acuerdo con el Fondo Monetario, la Argentina se ha comprometido a mantener lo que se llama una banda de flotación, que se va moviendo a lo largo del tiempo para el dólar, y que hoy más o menos corre en el rango de 40 pesos a 50, Sí. por poner un rango. Eso quiere decir que dentro de ese rango el dólar tiene que fluctuar bastante libremente sin que el Banco Central pueda intervenir de modo directo vendiendo dólares para controlarlo. Con lo cual, obviamente, en contextos de volatilidad como los que estamos viviendo, Sí. tanto por cosas que pasan afuera como por la cercanía o la inminencia de las elecciones, que en la Argentina esto siempre termina repercutiendo en el dólar, vemos mucha volatilidad. Tal vez en otras épocas el gobernante de turno lo que hacía era aprovechar reservas del Banco Central para vender y calmar el dólar, como ha pasado en otros periodos preelectorales. En este momento está más acotado, por eso es que vemos tanto movimiento en el dólar. Ahora, este acuerdo con el fondo y esta restricción de herramientas que tiene de alguna manera el gobierno por el acuerdo con el fondo es algo conocido, o sea, el gobierno ya sabe que cuenta con pocas herramientas. Por otro lado, los factores externos, esos sí que son factores imponderables que no puede manejar el gobierno. Y en tercer lugar, hablamos del tema electoral. Esto es algo también previsible. En un año electoral pueden suceder estas cuestiones. ¿No hay manera de que, que el gobierno pueda prever esto? A ver, si vos tenés un gobierno que ha decidido dejar que el dólar sea un precio más de la economía y que no va a ser control de precios al final del día, no lo podés controlar justamente como explicaba Camilo. Es un precio más. Ahora, es un precio con una altísima sensibilidad a la confianza de los argentinos y es un precio con altísima sensibilidad a lo que pasa en el mundo. Eso, y la confianza de los argentinos hoy está atada a un hecho binario en las elecciones. ¿Continúa o no un modelo económico? Un modelo económico o continúa o no, yo te diría, una libertad de mercado y un compromiso de Argentina con lo que le debe al mundo. ¿Eso continúa o no continúa? Si eso continúa, digamos, el camino es positivo hacia ese precio, Claro. hacia el dólar. O sea, la reacción Si del eso, mercado es positiva. la reacción de los argentinos, Mirá. de todos nosotros. ¿Qué hacemos? Es decir, ¿yo con qué llego a las elecciones? ¿Lleno de pesos en mi cuenta del banco? ¿O me agarro los dólares, lo pongo en una cajita y me lo guardo en mi casa? Es decir, ante la incertidumbre lo que hace la gente es resguardarse. Y la gente lo que busca ante la incertidumbre es protección. Y lo que sabes que es protección es el dólar. Claro. Lamentablemente, porque no creemos en nuestra moneda, no porque no querramos creer, sino porque la historia Ahora, es nefasta. pero también por otra parte, María Laura, la dolarización de carteras, o sea, que la gente empiece a resguardarse en el dólar, hace que el dólar suba. Sin Obvio. duda. ¿No? Y hoy lo que tenés sumado a eso, justamente lo que decía Camilo, del contexto internacional. ¿Qué te pasa en Turquía hoy, digamos el día 31 de marzo? Tenés la reelección o no de un presidente en un país cuyo comportamiento de la moneda es muy parecida. Y hoy tenés una corrida en Turquía contra la lira turca. Y vos estás viendo, el mundo te está diciendo, a ver, si esto está pasando en Turquía, muy probablemente en Argentina pase lo mismo. Por lo tanto, apurémonos en Argentina antes que llegue octubre. Claro. Entonces, un poquito ese contagio, que es cierto, sumado a que hay un tema de confianza interno en cómo vengan las elecciones, te repercute de esta manera. Y por el otro lado, lo que puede hacer como nueva, te diría, medida, que es que salga el Banco Central a vender dólares y los exportadores a liquidar dólares, te quedan unos días hasta que esto ocurra, que empieza a ocurrir a partir del 15 de abril. Claro. Ahora, tenemos una dificultad los argentinos para generar dólares genuinos. Estamos siempre dependiendo de lo que recién mencionaba María Laura. Estamos todos esperando que liquide finalmente el campo. Los dólares genuinos, por llamarle de alguna forma, ¿no? Provienen o de la exportación, básicamente, o del ingreso de capitales, llamémosle genuino o sostenido.
Lamentablemente la Argentina es un país poco confiable y el ingreso de capitales sostenido es casi una utopía en la Argentina. Son muy pocos los momentos en donde hay un ingreso de capitales sostenido que venga a ser inversión real en la Argentina porque somos tan volátiles e inestables que se hace muy difícil. Entonces dependemos mucho de la exportación y nos encontramos con que también, si vos lo ves con una cierta perspectiva histórica, no ha habido en la Argentina el nivel de inversión suficiente, sobre todo en productos que puedan ser realmente exportables, que te permite generar un volumen de dólares importante y estable. Entonces terminás cayendo en el agro y sus derivados, que son los más estables, en donde somos muy competitivos y en donde, como pasó el año pasado, cuando tenés un problema ahí se te achica la oferta de dólares y gran parte del salto del dólar el año pasado es consecuencia de la sequía. Del mismo modo que este año, yo te diría, si apartáramos el tema de la desconfianza por las elecciones, te diría que al revés, sobrarían los dólares en la economía argentina y habría que ver cómo impedís que el dólar bajara. Porque va a haber una gran cosecha. Efectivamente. Claro, pero también comienza el tema de existe especulación por parte del campo, ¿no? ¿Cuándo llegan esos dólares? ¿Cuándo liquida el campo? Por eso vamos a hablar con Gustavo Idígoras, él es presidente de Seara ISEC, de la Cámara de Exportadores de Cereales y también aceiteros. Está en Bruselas. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches para vos, buenas tardes para nosotros. ¿Gustavo? Ahí está, bueno, tenemos un problema en la comunicación. Ahora vamos a escuchar con Gustavo porque me parece interesante también que él nos dé su punto de vista con respecto a esto, ¿no, Sofi? Es algo que es reiterado. Cada año escuchamos este mismo pedido a la gente del campo. Vengan a salvarnos de alguna manera. Exactamente. Recordemos que antes, con el gobierno anterior, tenían un tiempo limitado para liquidar las divisas. Hoy esa limitante no está más y se extendió creo que a 10 años. Entonces, ¿qué incentivo tienen, les pregunto a ustedes, el campo para liquidar la cosecha sabiendo que hay una tendencia a dolarizar las carteras? Bueno, en algún punto, si vos querés, el que el Banco Central valide tasas de interés altas, en cierta forma incentiva que la gente se pase a pesos tratando de capturar ese rendimiento. Lo que pasa es que en este contexto de tanta incertidumbre tal vez no es recompensa suficiente. Yo te diría que probablemente la liquidación tenga que venir también por un tema financiero, si lo pensás de otro punto de vista, de que en la medida en que no venden los dólares y se tienen que financiar pagando esa alta tasa de interés, el costo es muy importante. Entonces empezás a jugar, es una apuesta de costo y beneficio. Y que además digamos, vienen de una sequía importante y con muchas deudas. Exactamente, ¿no? entonces, financieramente... Yo te diría, digamos, primero tienen una necesidad. Sí, que es la necesidad de pagar lo que deben a quienes le deben. Exacto. Y de reinvertir, porque el campo, a ver, si bien Volver este año, a sembrar, si no vuelven a sembrar, no comen el otro año. Exacto. Entonces, eso es una necesidad. Segundo, yo te diría, les pediría como un acto patriótico. Por favor, liquiden, porque todos necesitamos que Ahora, liquiden. ¿es justo pedirles un acto patriótico? Digo, eso es un planteo que uno se lo pregunta muchas veces. ¿Es justo pedirles a ellos un acto patriótico cuando también corren muchísimos riesgos, pagan muchísimos impuestos, al igual que cualquier otro actor de la economía? Digo, ¿por qué a otros actores de la economía no les pedimos ese acto patriótico? Porque hoy ellos tienen el control de lo que puede hacer que 40 millones de habitantes podamos seguir viviendo relativamente bien. Claro. Bueno, ahí recuperamos la comunicación. Está Gustavo Idígoras en línea, está en Bruselas. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches para vos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Gustavo. Bueno, aquí estamos en una mesa económica hablando del cierre del dólar del día de hoy y de, nuevamente, ¿no? El campo y esta necesidad de que ingresen dólares genuinos a la economía argentina. Quería preguntarte, en primer lugar, Gustavo, históricamente, ¿cuál sería la fecha en que se comienza con esta liquidación y empezaremos a ver estos dólares en la economía? Históricamente el flujo de ingreso de divisas está vinculado siempre a cosecha gruesa, por lo tanto siempre a partir de abril es cuando empiezan los productores a vender, pero sobre todo mayo, junio son los 2 meses más fuertes de la evolución de la venta. Este es un año que se está dividiendo en 2 grandes partes. Primero, una fuerte venta de maíz, que ya lo estamos viendo. Si ustedes han visto esta semana, ya ha habido un ingreso fenomenal de camiones a los puertos, a las terminales de la zona del río Paraná con maíz. No está pasando lo mismo con el tema de la soja por la situación del mercado cambiario. Ahora, por la situación justamente del mercado cambiario, Gustavo, ¿es de esperar que la liquidación sea un poco más lenta este año?
Sí, es importante aclarar algo, Leonora, que con vos lo hemos conversado varias veces, y que es el efecto que los argentinos a veces tenemos una percepción errónea sobre el ingreso de divisas del campo. La verdad que los exportadores ingresan las divisas antes de que salgan los barcos. Esto puede llamar la atención, pero básicamente tiene que ver con que hay que comprarle la cosecha al productor. Es decir, hoy tenemos una cosecha fenomenal de maíz, 47, 48 millones de toneladas. Una muy buena cosecha de soja, 54 millones de toneladas. Hay que ingresar las divisas 30 o 40 días antes de que salgan los barcos para poder comprar a los productores, pasarlas a pesos, porque es lo que se hace con el Banco Central, que se las pasa a pesos, se paga a pesos con la cotización del día previo al cierre del contrato compra-venta, y por lo tanto los dólares ingresan mucho tiempo antes que salgan los barcos, y los camiones que hoy están llegando a las terminales fueron comprados hace 30 días atrás. ¿Cuál es el problema hoy con la soja? La soja debería empezar a ingresar ahora en abril, en los próximos días los primeros camiones. Sin embargo, el productor usa, como habitualmente sucede en estas épocas de inestabilidad cambiaria y de alta inflación, la soja como una forma de ahorro, y por lo tanto va a ver cómo evoluciona el mercado cambiario para ver de qué manera vende, porque ya está vendiendo maíz y de esa manera está logrando financiarse. Claro, es su resguardo. Es una forma de ahorro directo que tiene. Cada uno tenemos distintas formas de ahorro. El productor naturalmente ahorra con la soja. ¿Por qué ahorra con la soja? Porque la soja vale mucho más que el maíz. El maíz está a $150 la tonelada, la soja está a 340, 350 dólares la tonelada. Y por lo tanto, lógicamente, uno va a guardar aquello que tiene más valor. Y como hoy están dadas las condiciones de almacenamiento en el campo de manera muy fácil y simple, bueno, el productor va viendo eso. Por eso, para nosotros es muy importante que el gobierno logre controlar el mercado cambiario, porque es la única manera de darle estabilidad a la posibilidad de que el vendedor, de que el productor pueda vender su soja. Ahora, Gustavo, ¿crees que el gobierno tiene que poner un límite para liquidar este límite que antes existía en el gobierno anterior y hoy ya no tiene límite? Recién lo decía nuestra compañera Sofía Diamante, creo que es de 10 años en este momento. Sí, correcto. Actualmente la legislación argentina es igual que Suiza, en donde el límite llega al máximo de 10 años, pero en la práctica es no tener límite. Claro. Sinceramente, no afectaría al sector de la exportación agroindustrial, es decir, el sector de la exportación agroindustrial representa en Argentina el 55% total de las exportaciones argentinas. Estamos previendo tener un año de cosecha gruesa de alrededor de 24.000 millones de dólares, únicamente de maíz, soja, harina y aceite. Sí. Y el ritmo de ingreso de divisas no está dado por los 10 años, está dado por la necesidad de comprarle al productor la cosecha. Por lo tanto, te diría que cualquier cambio que pueda introducir el Banco Central no va a afectar al 55% de las exportaciones. Podría afectar eventualmente a aquellos sectores, sobre todo pymes industriales, que con ese tipo de plazos financian a los importadores en terceros países de esa manera, dado que no existe el crédito de exportación en Argentina. Claro. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, un placer. Hasta luego, te mandamos un beso. Bueno, ayer lo escuchábamos, ¿no? A Gustavo Idóras. Habla de 24.000 millones de dólares que ingresarían este año. Ahí estamos hablando solamente de la cosecha gruesa, incluida harina y aceite. Pero él lo decía una vez más, ¿no? Es el resguardo del productor. Sin duda. Igualmente yo coincido con lo que decía María Laura, ¿no? Sí. Y lo que yo trataba de decir antes. Obviamente me parece a mí que las medidas de obligar a liquidar no son útiles porque aparte si vos obligás a liquidar, pero al mismo tiempo vos no pusieras un control de cambios que impidiera que una vez que vendió y se queda con los pesos fuera a comprar de vuelta los dólares, es lo mismo que nada, porque vende por una ventanilla y compra por la otra. Entonces, y ahí empezamos a entrar en una cosa mucho más compleja que es volver a los controles en el mercado de cambios, ¿no? Yo no creo que ese sea el camino. Lo que tendría que haber sería condiciones justamente de cierta previsibilidad para que el campo quisiera liquidar. En algún punto yo creo que, como María Laura decía, por necesidad van a tener que liquidar, porque tienen que pagar cosas y la tasa de interés te implica un costo altísimo.
Por lo demás, yo creo que entra en un poco el estado de esta incertidumbre que tenemos con las elecciones, que coincide también con lo que decía María Laura. Uno lo que ve es que, si bien no se sabe quién va a ganar, y yo creo que esto es parte del problema, lo que sí uno puede intuir es que no va a ser la misma la política económica según quien gane. Y en aspectos muy fundamentales. Entonces, eso genera mucha incertidumbre. Y si uno tiene miedo de que esa política económica pueda ser perjudicial para los intereses de uno, una forma es resguardarse comprando dólares. Entonces, acá el problema es ese, que viene de la parte política. ¿Cómo se resuelve eso? Lamentablemente, debería haber para mí algún tipo de consenso entre los distintos candidatos sobre temas básicos que permitieran disminuir la incertidumbre. Decir, no, miren, no importa quién gane, acá hay un rumbo aquí más sobre o todo menos. El tema es Cristina o Macri. No tanto la Baña, por ejemplo, no tanto un peronismo federal. Tampoco se sabe lo que... En realidad no se sabe ni qué haría Cristina ni qué haría el peronismo federal. Uno intuye que haría Cristina, probablemente, y el peronismo federal no se sabe bien qué es todavía, porque tiene muchas caras. La Baña lo que ha dicho es que para él hay que dejar de hablar de la palabra ajuste y hablar de crecimiento. Pero eso es una vaguedad absoluta que no dice absolutamente nada. Entonces... acá hace falta compromiso acerca de cosas muy concretas. ¿Va a seguir habiendo libertad en el mercado de cambios? ¿Qué va a pasar con las tarifas de los servicios públicos? ¿Va a seguir achicándose el déficit fiscal? ¿Se va a cumplir los compromisos adquiridos con la deuda? ¿Cómo va a manejarse la política monetaria? Esas son las cosas que hay que responder. No decir que con el crecimiento se resuelve el problema, ya lo sabemos. Entonces, hasta que esto no se pueda resolver y como no parece que vaya a haber un consenso, yo creo que vamos a ir con mucha incertidumbre hasta que en algún momento la gente vaya decidiendo qué es lo que quiere hacer y qué rumbo quiere tomar. Claro, yo digo, la incertidumbre, como estabas diciendo recién, por ahí se puede contener el tipo de cambio con la oferta de dólares, pero recién decían que los dólares llegarían recién en mayo, y los dólares del FMI a partir del 15 de abril. Y estas 3 semanas se ven un dólar llegando al techo de la banda de la zona de no intervención, que sería 50 pesos. En Argentina es muy difícil decir esto porque vos tenés días que no te los esperás por motivos que no te los esperás. Es decir, un día como hoy fue un día negro y gris en el mundo, te diría. Negro para los emergentes, gris para todos los mercados, y en Argentina se te transforma en ultra black, te diría. Entonces, y nadie lo esperaba un día como hoy. ¿Qué pasó distinto hoy de lo que teníamos la semana pasada? Nada. Lo que vos explicabas de Turquía, ¿no? O sea, es decir, nada que uno no puede a nivel controlar. de Argentina. Claro. Te pasan imponderables de estos con esta sobrereacción. Lo que sí coincido con vos, Sofi, es que 15 días son nada y son una eternidad, depende por donde los mires. Entonces, en un contexto como esto, es una eternidad. En un contexto donde vos más o menos tranquilizás las cosas, rápidamente tenemos oferta de dólares. Claro. Yo te diría que una complicación adicional que hay, porque este mismo tipo de cosas puede pasar en otros países, ha pasado. Si uno ve, por ejemplo, el año pasado en Brasil, el dólar también tuvo movimientos fuertes, no como lo que se movió la Argentina el año pasado, pero tal vez como lo que se podría estar moviendo ahora el dólar en la Argentina. Lo que pasa es que en la Argentina la característica es que cuando el dólar va para arriba, esto rápidamente se va a la inflación. Yo creo que ahí está el principal problema que tenemos en este momento, que es lo que le complica a la Argentina tener un tipo de cambio tan flotante, que en sí mismo es una herramienta creo que bastante buena incluso para un país como la Argentina, pero que en momentos de incertidumbre te complica mucho y que además cuando vos validás que sube el dólar, se te pasa bastante inflación, entonces generas un problema adicional. Esta es la gran dificultad, pero en algún punto somos presos de nuestro pasado. Esto es así porque sabemos que nosotros la forma de medir el valor de las cosas y tomar decisiones es en base al dólar. Entonces, rápidamente los precios internos se tratan de acomodar al dólar, incluso ridículamente, porque no hay motivo para que todos los precios de la economía se ajusten directamente al dólar. Muchas cosas sí, pero otras no. Y acá por otro lado, también tenemos un consumo estancado, o sea que tampoco se puede actualizar todo tan rápidamente o hacer ese pass-through, como le dicen ustedes, del dólar a los precios, ¿no? Sí, y yo, agregando lo tuyo, somos presos de que vos cada 30 minutos en la radio tenés un noticiero y es el único país del mundo donde después de explicarte cuál es la temperatura te dicen cuál es el valor del dólar. Y pero eso, María Laura, ¿por qué pasa? Por esto. Porque si miramos la evolución de esta semana, claro, y lamentablemente es noticia. Pero vos viste la evolución que ha tenido la libra durante el Brexit contra el euro. ¿Viste la evolución que tiene el euro contra el yen y el yen contra el dólar? Ponele la libra en el caso del Brexit. ¿Cuántas veces le pasó en su historia? Y unas cuantas, pero
ingleses siguen ahorrando en libras y nosotros no. Entonces es ¿Vos decís cierto. que no tiene que ver con la historia sí, de obvio los que argentinos? no, pero además tiene que ver con que Argentina ya es una economía bimonetaria, es decir, Argentina vos compras inmuebles en dólares, autos en dólares, pasás todo ahorro a dólares, es decir, es una economía que claramente se ha transformado en bimonetaria y bimonetaria, no se ha dolarizado, se dolariza para una parte de tu vida económica y se especifica para otra parte de tu vida económica. Los salarios no se dolarizan. Claro. Entonces, ese movimiento continuo hace que, que esa otra moneda la querés saber porque justamente vos dolarizás todo lo que es tu reserva de valor. Tu reserva de valor es tu casa, tu reserva de valor es tu auto, tu reserva de valor son tus ahorros. Y eso es donde vos te querés cuidar como nada. No te vas a cuidar comprando latas de tomate. No. Comprás alguna más porque sabés que el mes que viene van a costar un poco más, pero básicamente te cuidás y cuidás a tu familia ahorrando en dólares. Es sumamente complejo. ¿Por qué? ¿Y por qué cuidas a tu familia ahorrando, comprando dólares? Porque la querés proteger y te lo tomás como protección. Por lo tanto, cualquier incertidumbre, vos te proteges y vas al dólar. Yo quería preguntar por el tema de tarifas. ¿Cómo impacta esto? Pues en el mes el dólar ya aumentó un 12%. En el año 16, ¿cómo impacta las tarifas que están casi todas dolarizadas? Sí, ojo, no es que todo está dolarizado en las tarifas. Hay tramos o partes de los componentes de las tarifas que siguen el dólar. De golpe, el precio mayorista del gas está atado al dólar, el petróleo a nivel mayorista está atado al dólar. Hay otros componentes que no, que están ligados más a la inflación local. De todos modos, obviamente, cuando el dólar sube, eso tiene un impacto y sí, te complica más aún esta especie de tarea que el gobierno se ha embarcado cuando arrancó, que es poner las tarifas de los servicios públicos en valores más razonables, que estaban completamente distorsionados. Lamentablemente, cada vez que el dólar se mueve es como que se te corre el arco un poco más para allá. Afortunadamente, gran parte del proceso de actualización está bastante avanzado. Esperemos que el dólar no siga subiendo alocadamente. Yo creo que también acá hay mucho de desconfianza, como decíamos antes, porque tal vez diferenciando lo que pasó el año pasado, el dólar estaba muy atrasado el año pasado y requería tal vez una corrección fuerte. Hoy no está tan atrasado el dólar. Es decir, los movimientos que vos tenés para arriba son más un tema de desconfianza que una necesidad genuina de mejorar la competitividad de la economía. Que de hecho ya superó la inflación, ¿no? El dólar. Sí, por supuesto. Vos estás en un nivel que, para darte una referencia, es algo así como un 50, un 60% más de lo que era en diciembre del 2001. Por puerto es un nivel bastante cómodo. Entonces, ya no es que el dólar tiene que seguir subiendo para corregir el atraso cambiario. Hoy sube por un tema de desconfianza. Y esto lamentablemente es lo que es prácticamente inmanejable. Por eso es tan difícil cuando preguntás si puede llegar a 50 y nadie lo sabe. Lo que decías, la inflación acumula más o menos, todavía no está el dato oficial de marzo, pero estaría en un 10% los primeros 3 meses y el dólar va a 16%. Claro, está 6 puntos por arriba más, te diría, en este caso. Sí, claro. Ahora, esa incertidumbre... eso es lo que uno se pregunta, ¿no? Estamos en un año electoral. Esa incertidumbre va a continuar. Va a continuar mañana, pasado y traspasado. Salvo que suceda no sé qué, pero va a pasar. Por lo menos hasta que sepamos realmente los candidatos, que va a ser en junio recién. Exactamente. ¿Junio? 22 de junio. Claro, y junio es una eternidad de nuevo. Entonces, mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, yo te diría lo que sería genial, pero que es un imposible, es lo que dice Camilo, es decir, los 3 candidatos que digan qué van a hacer con 3 cosas básicas. Vamos a respetar los compromisos de la deuda, vamos a mantener un mercado libre. Y yo te diría, con esas 2 cositas, nada más que lo digan, nada más que 2, te diría, esto se calma y mucho. Vamos a tener un mercado libre y vamos a respetar los compromisos de la deuda. Es decir, no vamos a defoltear. Claro. El escenario de default es el que te va llevando a todo esto. Yo diría, habría que poder entender en la dirigencia argentina que hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía, que son bastante técnicas, son independientes virtualmente de lo que vos pienses políticamente. Entonces yo creo que sería ideal poder tener algún consenso en eso y que en todo caso la discusión política sea eventualmente cómo lográs esas metas que técnicamente se pueden fijar bastantes. Porque el tamaño del resultado fiscal tiene mucho que ver con el tamaño de la deuda, con el perfil de vencimientos, y son relaciones técnicas, te diría. Entonces la discusión tendría que ser, bueno, ¿cómo vamos a llegar a cumplir esto? Pero no tiene que haber duda que lo vamos a cumplir.
Claro. Discutirá uno y dirá, bueno, yo quiero poner el impuesto a esto, yo quiero bajar el gasto de acá, lo vamos a hacer en 2 años, lo vamos a hacer en 3 años. Voy a cumplir. Pero vamos a cumplir, pagar, no importa claro, quién claro. lo sea. Vos acá lo que tenés es que no sabés si se va a poder cumplir con eso, no sabés si el flujo de divisas va a ser libre o va a haber un control de cambios de acá a 6 meses. Entonces son decisiones muy profundas. Claro. No solamente, imagínate para una persona que tiene que hacer negocios en la Argentina, pero obviamente también la gente común, que como dice María Laura, no piensa por ahí en un negocio monumental, sino en simplemente preservar su patrimonio. Claro. Perdón, no, pero a la oposición no le conviene tampoco mucho decir, dar seguridad, certeza, porque mientras que el dólar sube, al gobierno le baja la imagen del gobierno, claro, está bien. Sería un acto patriótico también. Ay, sí, pero el bien común está por encima de los bienes individuales. Por Dios, una vez tengámoslo en cuenta. Y nada más lo que tenés que decir es, no voy a defoltear. Vos decís nada más que eso y yo te puedo asegurar que calmás el mercado cambiario y calmás todos los temas del riesgo país. María Laura, Camilo, muchísimas gracias. por favor. La seguimos en un ratito. Y de aquí me voy al encuentro de Diego Cabot, porque tenemos que hablar de la declaración de Manzanares y de los